al profesor Steven Gardbaum, que es el profesor de Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles. Yo sé que algunos de ustedes están familiarizados con la obra del profesor Gardbaum. Él tiene una mente muy creativa y él ha inventado varias cosas. Por ejemplo, él fue el primero en hablar del modelo de control de constitucionalidad de las leyes del Commonwealth. Él, en una serie de artículos fue el primero de hablar de las particularidades de ese modelo. Algunas de sus obras han sido ya traducidas al castellano y publicadas en Alemania. Y para nosotros es un inmenso placer tenerlo aquí. Welcome and for a Buenos días. Ante todo, lo siento mucho, pero no hablo español. Lo aprendo, pero no bastante rápidamente. A consecuencia, tengo que hablar en inglés. So it's an enormous honor and privilege to be here. As I was telling Carlos, all comparative constitutional lawyers, in recent years, are students and great admirers of the work of this court because of the way it's going to push the boundaries of constitutional law. And so it's challenged comparative constitutional lawyers to kind of rethink some of their basic categories as to what constitutional law does and should do. So it's wonderful to have the opportunity of being here. Para mí es un inmenso privilegio y un honor estar aquí en esta corte. Hace un momento comentábamos que en el mundo académico esta corte es conocida por la manera como esta corte lleva al límite las barreras del derecho constitucional y es un referente para muchos estudiantes, estudiosos, investigadores del derecho constitucional en todas partes del mundo. I'd like to talk to you today about an article that is still very much a work in progress, but I hope it's of general interest. It's a very general article that tries to answer my own questions when anyone suggests that one or other constitutional court is the most powerful in the world. And Colombia is certainly one of those. Les voy a hablar hoy de un artículo que estoy escribiendo, está en proceso de escritura. Es un artículo muy general y que se refiere a algunas preguntas que yo siempre he tenido y que tienen que ver con el interrogante de cuál es la Corte Constitucional más poderosa del mundo, y ciertamente esta Corte colombiana es un candidato en esa lista. So these questions are three. The first is, what is the measure of the power of a constitutional court? The second is, what are the sources or components of the power of a constitutional court? And the third question, again, these are questions that I have whenever I hear this term, is what explains why one constitutional court is more powerful than another constitutional court? Hay tres preguntas principales. La primera es cuál es la manera como se mide el poder de una Corte Constitucional. La segunda es cuáles son las fuentes o los componentes del poder de una Corte Constitucional. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que explica que una Corte Constitucional sea tan poderosa? It does seem clear that formal legal powers are not the full story, because, for example, the United States and Japanese Supreme Courts have fairly similar formal powers in the text of their constitutions, and yet they are very different in terms of their power. The United States is generally thought one of the most powerful, and the Japanese one of the least powerful. Entonces, una primera consideración es que las competencias legales formales no nos pueden contar toda la historia. Por ejemplo, si uno compara el texto de las competencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos y de la Corte Suprema de Japón, las competencias son más o menos similares. Sin embargo, está considerado que mientras la Corte norteamericana es una de las más poderosas, la Corte japonesa es una de las menos poderosas. Entonces, allí no puede estar la causa del poder de una y otra Corte. So what I'm trying to do is to find out what role formal powers do play and what else helps to determine
how powerful the Constitutional Court is. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel que cumplen las competencias formales? Y además, ¿cuáles son los otros factores que explican que una corte sea más o menos poderosa? So I'll try and do four things if I have time today. So the first is I'll briefly survey some of the candidates that have been put forward for what is the measure of the power of the Constitutional Court. Entonces voy a hacer cuatro cosas. La primera cosa es hacer una revisión de cuáles serían los candidatos que uno podría incluir en una lista a la Corte Constitucional más poderosa del mundo. The second thing is I will argue that under this measure, the power of the Constitutional Court is a function of three broad variables: formal legal powers, judicial and legal practice, and the immediate electoral and political context in which the court operates. Entonces, lo segundo que voy a hacer es sostener una tesis que dice que el poder real de una Corte Constitucional depende de tres cosas. En primer lugar, desde luego, las competencias jurídicas formales. En segundo lugar, la práctica jurídica. Y en tercer lugar, el contexto político y electoral en el que opera una Corte Constitucional. The third thing, again, if I have time, is to address the why question. The former asks the whether a court is more powerful than another court. But the third thing will suggest what explains why one court is more powerful than another. Mi tercera pregunta, mi tercer punto, si tengo tiempo para abordarlo, se refiere al por qué. La diferencia entre el segundo y el tercer punto es que mientras el segundo punto se pregunta si una Corte Constitucional es más poderosa que otra, y la tercera pregunta o el tercer punto es por qué una Corte Constitucional es más poderosa que otra. And then finally, again, if I have time, I will illustrate the way these multidimensional factors operate with two case studies. One is the Indian Supreme Court, one of the most powerful in the world, and the other is the Japanese Supreme Court, one of the least powerful in the world. Y mi último punto, si tengo tiempo de llegar a él es ilustrar cómo operan estos varios factores con base en dos estudios de caso. Uno, que es el de la Corte Suprema de India, que es una de las Cortes Supremas más poderosas del mundo, y la Corte Japonesa, que es una de las menos poderosas. So, this is the first thing I'm doing, which is to just survey some of the measures of how do we tell what is the metric for power. The first is international influence. So sometimes people think that the power of the Constitutional Court is measured by its international influence. Entonces voy a mi primer punto, que es la pregunta de cómo medimos el poder de una Corte Constitucional, y el primer criterio que quiero responder es de la influencia internacional. Algunas personas dicen que una Corte Constitucional es poderosa si tiene una gran influencia internacional. So by that measure, for example, the German Constitutional Court has been very influential with, for example, its doctrines of proportionality and vehicling the third-party effect of constitutional rights. Entonces, por ejemplo, desde este punto de vista, una de las cortes constitucionales más influyentes del mundo es la Corte Constitucional Alemana, la Corte Constitucional Federal Alemana, que ha originado las doctrinas del principio de proporcionalidad y de la efectiva convivencia, es decir, de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. But my own view is that that's too external a measure because, for example, as has been documented, the United States Supreme Court has declined enormously in its international influence, but it's not clear that it's any less powerful as a result. Mi tesis es que este factor es demasiado externo, es un factor que se fija mucho en lo externo. Por ejemplo, es bien cierto que está probado, incluso con estudios empíricos, que la influencia internacional de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ido en declive en los últimos años. Pero eso no quiere decir que esta Corte Suprema sea menos poderosa en el ámbito interno. The second factor that's sometimes used is judicial activism in the sense of how many times does the Constitutional Court invalidate legislation. El segundo factor que puede contar como una medida de poder es el activismo judicial. Y aquí yo lo refiero específicamente al número de veces en que una Corte Suprema o una Corte Constitucional declara inválidas leyes, la legislación.
So, for example, in the 1990s, the Hungarian Constitutional Court was documented to have struck down 1/3 of all legislation, and therefore people started to talk of that court as one of the most powerful in the world. Por ejemplo, en los años 90, la Corte Constitucional húngara declaró inexequible 1/3 de la legislación que fue sometida a su consideración, y por esa razón muchas personas comenzaron a decir que esta era una de las cortes constitucionales más poderosas del mundo. But I don't think that metric is either sufficient or necessary. It's not sufficient because, for example, the French Conseil Constitutionnel has an even higher rate of striking down legislation. It's been documented roughly 50%, and yet people don't generally think of the French Conseil Constitutionnel as that powerful, at least historically, because of its very limited jurisdiction. Mi tesis es que este factor tampoco es ni suficiente ni necesario. Por ejemplo, no es suficiente si tenemos en cuenta el ejemplo del Consejo Constitucional francés. Está documentado que este Consejo Constitucional ha declarado la invalidez, ahí es otro previo, claro, del 50% de la legislación que se ha sometido a su consideración. Pero la carencia de poderes judiciales fuertes hace que nadie considere que el Consejo Constitucional francés sea una de las cortes constitucionales más poderosas del mundo. And it's not necessary because other courts that are often thought of as very powerful don't actually strike down legislation that often. You know, the United States Court, once every 2 years on average, it has struck down a piece of federal legislation. The German court, similarly, not that frequently. Y tampoco es un factor necesario si se tiene en cuenta que algunas de las que se consideran como las cortes constitucionales más poderosas del mundo, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos o el Tribunal Constitucional Federal Alemán, solamente muy rara vez declaran inexequible una ley. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una vez cada 2 años, la Corte Suprema en promedio declara inexequible o inconstitucional una ley federal. So the criterion I think is the best measure is how consequential a court is in terms of the roles that it plays in very important constitutional and political issues. Entonces el criterio que yo creo que es el apropiado para medir el poder de una Corte Constitucional es qué tan consecuente es una Corte Constitucional en decidir las materias importantes que tiene que considerar. And although this measure is less quantifiable than strike-down rates or how many times a court is cited, it is the same really as a political science conception of power that's used for other institutions. And so, since when we say that a constitutional court is powerful, I think what we mean is that a court is a powerful actor within its own domestic system relative to the other institutions. I think this is the most accurate conception. Este criterio tiene 2 características. Por una parte, no se puede cuantificar, como por ejemplo el saber cuántas leyes declara una Corte Constitucional como inconstitucionales, pero es un factor que se refiere a la posición que la Corte Constitucional tiene en relación con las demás instituciones dentro de su propio sistema jurídico y político. So now I'm going to move to the second thing, which is, if that's the measure that we're using, what are the sources or components of power that make a constitutional court consequential? Entonces, si esta es la medida que nosotros tenemos para determinar el poder de una Corte Constitucional, la pregunta es, aparte de las competencias formales, ¿cuáles son las otras fuentes o los otros componentes que hacen que una Corte Constitucional sea consecuente y que sus fallos tengan gran impacto dentro de su propio sistema jurídico y político? And the answer I want to suggest is a function of 3 very general variables. A court's formal powers, legal and judicial practice, and the immediate electoral and political context in which the court operates. Mi tesis es que esos otros elementos dependen de 3 variables. El primero son las competencias formales de la Corte Constitucional. El segundo depende de la práctica jurídica. Y en tercer lugar, el contexto electoral y político en el cual opera la Corte. And so, in arguing for all 3, I'm resisting the idea that formal powers tell you everything and that they tell you nothing.
Cuando yo digo que estos tres factores aquí juegan un papel importante, lo que estoy diciendo es que estoy renunciando a pensar o que las competencias formales cuenten toda la historia y también a la tesis según la cual las competencias formales no importan para nada. So if we start with formal powers, I think there are a whole list of formal constitutional design issues that affect the power of a constitutional court. Si nosotros nos enfocamos en las competencias formales, pues hay un conjunto de diseños que en todo el mundo se utilizan para concebir estas competencias formales. So just to mention a few, the first is, what is the scope of the constitution that the court is enforcing? Is it a narrow constitution which simply sets up the government structure and grants a few civil and political rights? El primero tiene que ver con el alcance o el dominio, el ámbito en el que se aplica la Constitución que esa Corte tiene que interpretar y aplicar. Por ejemplo, se trata de una Constitución que tiene un ámbito restringido, un ámbito que se refiere solamente a las competencias y a algunos derechos y libertades públicos. Or is the Constitution a much broader one, perhaps a transformative Constitution which aims to change society and therefore imposes duties on all public officials to help bring about that type of change? O se trata de una Constitución que es más amplia, una Constitución de tipo transformador o transformativo que intenta cambiar la sociedad. How specific or general are its provisions? The more specific the provisions are, the less scope there is for judicial interpretation. Otra pregunta es qué tan específicas o abstractas e indeterminadas son sus disposiciones. Cuanto más determinadas y concretas sean las disposiciones, menor ámbito habrá para la interpretación y en ese sentido menor poder tendrá que tener la Corte que la interprete. How flexible or rigid are the rules for amending the Constitution? Because to the extent that it's easy to amend the Constitution, then it's easier to overrule the decisions of the Constitutional Court. La otra pregunta es qué tan flexible o rígida es la Constitución, es decir, qué tan fáciles de llevar a cabo son las reformas constitucionales, porque cuanto más fácil sea llevar a cabo una reforma constitucional, más fácil será dejar sin efectos o oponerse a un fallo de una Corte Constitucional. A court's empowered to review the substance of constitutional amendments. That power has been referred to as super strong judicial review, or leading to ultimate judicial supremacy. La otra pregunta es si, como en nuestro caso, la Corte Constitucional tiene el poder o no de revisar de fondo o de controlar de forma las reformas constitucionales. Este es una competencia que ha sido bautizada como la competencia de llevar a cabo un control de constitucionalidad súper fuerte. Joel Colón ha dicho que es la competencia para llevar a cabo un control de constitucionalidad súper fuerte o el non plus ultra, el último, el más fuerte de todos los tipos de control de constitucionalidad y de supremacía judicial. What is the jurisdiction of the Supreme or Constitutional Court? You know, the harder it is to get into the doors of the court, then the less scope the court has for exercising its powers. Otra pregunta tiene que ver con la amplitud de la jurisdicción de la Corte Constitucional y de lo difícil o fácil que sea acceder a ella. Cuanto más difícil sea acceder a la jurisdicción constitucional, pues menos asuntos tendrá que resolver esa Corte y entonces tendrá menos poder. What are the formal rules for how constitutional court judges are appointed? Are they appointed by a single actor, by a multi-branch, by an independent judicial commission, by the court itself? Otro criterio relevante tiene que ver con las reglas para el nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional. La pregunta es si estos jueces son nombrados por la propia Corte, por el Senado, por varios poderes del Estado, por una comisión independiente, etc. What's the tenure of Constitutional Court judges? Life tenure without mandatory retirement on the one hand versus a very short, fixed-term, non-renewable appointment. You know, again, I think is likely to make a significant difference in the power of the court. Otro factor que tiene relevancia significativa en relación con el poder de una corte es qué tan largo es el periodo de los jueces constitucionales. Si es un periodo vitalicio,
si es un periodo largo, renovable, que se pueda renovar, o si es un periodo corto, que no se pueda renovar. Eso tiene mucho impacto sobre el poder de la Corte. So if constitutional drafters were to grant the maximal powers on the answer to all of these questions to a court, it would not be surprising if the court turned out to be powerful. Si quienes diseñan una constitución o los constituyentes cogen todos esos criterios y les dan un valor máximo, no sería sorprendente que la corte resultante sea una corte que tenga un poder muy grande. Similarly, a court with few formal powers, like, for example, courts in China, it is not surprising that courts are very weak. De manera similar, si la Corte Constitucional tiene unos poderes mínimos, como lo que pasa en China, pues no debe sorprender que la Corte al final sea una Corte muy débil. But in between those two, formal powers, I think, are necessary but not sufficient to be able to predict the strength of a court. Because again, the American and Japanese courts have fairly similar powers, because the Japanese court constitution was written by the United States, and yet they are very, very different in terms of their power. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que pasa entre estos dos extremos, veremos que la regulación de los poderes, de las competencias formales de una corte, no es un criterio necesario que lleve a ningún resultado en cuanto al poder real de una corte. Por ejemplo, en los ejemplos de Estados Unidos y de Japón, tenemos un conjunto de competencias y un diseño que es más o menos similar, y eso no logra explicar por qué mientras la Corte de los Estados Unidos es una corte muy poderosa, la japonesa, por otra parte, es una corte muy débil. Similarly, a single constitutional court can become much more powerful over time without a change in its formal powers. Asimismo, una corte constitucional individual puede convertirse de pronto en una corte muy, muy poderosa sin que exista ningún cambio en sus competencias formales. So that's the first factor, which again I think is important but not sufficient. And so I'm going to turn now to the second factor, which is judicial and legal practice. Me voy al segundo factor, que es la práctica jurídica en el sentido amplio y judicial en el sentido estricto. So the first is obviously whether a court uses its formal powers is going to be quite important, whether in practice it's powerful. You know, a court that never uses the formal powers it's given is not likely to be a very powerful one. Pero la pregunta aquí es si la Corte en realidad usa sus competencias, usa sus poderes, ejerce sus poderes. Si una Corte no los usa, pues no va a ser nunca una Corte poderosa. In addition, again, there are many other factors of legal and judicial practice I think affect a court. One, for example, is judicial appointments. Hay otros factores que tienen que ver con la práctica jurídica y judicial. Por ejemplo, uno son la manera como se producen los nombramientos en la Corte. So beyond the formal appointments process, constitutional courts vary in what is the practice of who is appointable to a constitutional court. For example, in some countries, judges are appointed without any reference to their political affiliation. Más allá de las reglas formales para el nombramiento de jueces, hay asuntos consuetudinarios. Por ejemplo, en muchos países es muy importante que los jueces de la Corte Constitucional que se nombren no tengan ninguna afiliación política para que puedan ser independientes. In other courts, political affiliation of a judge is taken into account, but they still have to have independent professional qualifications and expertise. En otros países, por ejemplo, se toma en cuenta la afiliación política de los jueces, pero ellos de todas maneras tienen que tener una gran independencia que se funde en sus cualificaciones académicas y en su experticia. In still other constitutional courts, those appointed tend to be loyal supporters of the appointer. And again, if that's the case, then the court is less likely to be a powerful independent actor than where judges are more autonomous. En otros casos, se acepta que los jueces sean dependientes y sean fieles a quienes los nombran, y si eso es así, eso hará que sea más difícil que la Corte Constitucional se convierta en un actor independiente fuerte en el sistema jurídico y político. Another important area of judicial practice is jurisdiction, because courts can and do extend their jurisdiction beyond their formal powers.
Otro factor muy importante de la práctica es cómo se maneja la jurisdicción de una corte, porque en efecto las cortes pueden extender o contraer su jurisdicción más allá de los o con presidencia de lo que indican sus competencias formales. Perhaps the most famous example in all of constitutional law is the United States Supreme Court, which gave itself jurisdiction to strike down federal statutes in the famous case of Marbury versus Madison. El ejemplo más famoso de esto es el de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en el caso Marbury versus Madison del año 1803 se arrogó a sí misma la función de control de constitucionalidad que no le venía conferida por la Constitución. The accessibility of constitutional courts is also affected by deeply practical issues about how easy it is to get to courts. The Indian Supreme Court, for example, has created what's known as epistolary jurisdiction, meaning that they will hear cases based on letters written by ordinary citizens. Otro factor muy importante es la manera que tan difícil es acceder a la corte. Por ejemplo, una de las cosas más poderosas del mundo, que es la Corte de India, se inventó un sistema que es el de la jurisdicción epistolar. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos llevan casos que se basan en cartas, en la correspondencia que reciben los ciudadanos. The remedial powers of courts, what they can actually do in terms of their orders, is very often a function of judicial practice rather than formal powers. Otro factor que tiene que ver con la práctica y no con las competencias formales es lo que concierne con los remedios o con las órdenes que las cortes dan. Ese poder para dar órdenes específicas es algo que no suele estar en las competencias formales, sino que las cortes lo manipulan, y de eso depende que una corte sea más o menos poderosa. And so I'll just turn to the third factor briefly, which is the immediate electoral and political context that a constitutional court operates in. Me voy a referir ahora al tercer factor, que es el contexto electoral y político inmediato en el que opera una corte constitucional. So I'll just give one example. A court, there might be a formal two-thirds voting rule, for example, for judicial appointments, but the context in which that rule operates can vary enormously. Por ejemplo, quisiera referirme a un escenario en el cual existe una regla según la cual es necesario que para que alguien sea nombrado en una corte tenga por lo menos 2/3 de la votación. Esa regla puede operar en distintos contextos. So, for example, in Germany, the two-thirds rule required for appointments to the Constitutional Court means, in the particular political context of Germany and coalition governments, that the individuals chosen are consensus candidates among the political parties. Por ejemplo, en Alemania, la aplicación de esta regla en un contexto normal de coalición significa que el candidato que se elija tiene que ser un candidato de consenso de todos los partidos, porque nunca una coalición en Alemania llega a los 2/3 de los votantes. By contrast, in Hungary, the same two-thirds rule for judicial appointments has meant that the current government, Viktor Orbán in Hungary, with a supermajority in the legislature, has destroyed the independence of the Hungarian court. La misma regla en el contexto de Hungría, en el cual Viktor Orbán, el presidente, controla una supermayoría en el Congreso, ha significado que este presidente pueda destruir la función y la independencia de la Corte Constitucional. Similarly, a formal two-thirds rule for amending the Constitution has enormously different consequences depending on political context. De manera similar, una regla similar, según la cual se necesitan 2/3 de los votos para reformar la Constitución, 2/3 de los votos en las cámaras del Congreso para reformar la Constitución, puede tener consecuencias diferentes en varias partes del mundo. So, for example, again, the Hungarian government used its two-thirds majority also to completely replace the Hungarian constitution in a way that radically concentrates its own power. Por ejemplo, el gobierno de Hungría ha utilizado esta regla de los 2/3 para literalmente reemplazar la constitución húngara de una manera que facilita la concentración del poder en el Ejecutivo. Whereas the same two-thirds rule in the United States, in that political context, means that constitutional amendments are practically impossible. La misma regla de los 2/3 en la quinta de la Constitución de los Estados Unidos implica que
reformar la Constitución de los Estados Unidos sea prácticamente imposible. So now I'm going to turn to the third thing I'm going to do, which is to move from measuring judicial power to attempting to explain why some constitutional courts are more powerful than others. Ahora voy a abordar la tercera pregunta que me planteé, y es el por qué, es decir, cuál es la explicación de que, de acuerdo con esas medidas y esos criterios para medir y para atribuir a ciertas cortes constitucionales cierto poder, ¿qué es lo que explica que algunas cortes tengan más y otras menos poder? Explaining not in the sense of simply restating the measure, but accounting for it. Why is it that some courts are able to increase their power through judicial practice and others are not? How can some courts become more powerful over time? Esta pregunta de la explicación tiene que ver con la pregunta de cómo una corte puede, utilizando esos factores, convertirse en una corte más poderosa con el paso del tiempo. So the three broad explanatory factors I'm going to suggest are first, deliberate constitutional design choices by constitutional drafters. Entonces hay tres factores que yo quisiera explicar. El primero se refiere a algunas elecciones deliberadas e intencionales de quienes diseñan las cortes. The second is the legal culture of a society. El segundo factor se refiere a la cultura jurídica de la sociedad. And the third is the more general political structure that exists in a country. Y el tercero se refiere a la estructura política general del país. So, to start with deliberate design choices, typically the formal legal powers granted are the result of a deliberate choice by constitutional drafters. En primer lugar, desde luego, las competencias formales de una corte son el resultado de unas elecciones deliberadas de quienes diseñan la Constitución. So, for example, the Parliamentary Council in Germany in 1949 that drafted the German Constitution deliberately wanted to have a more powerful constitutional court than had previously existed in the Weimar Republic. Por ejemplo, el Consejo Parlamentario que diseñó la Ley Fundamental de Bonn en el año 1949 deliberadamente escogió tener una Corte Constitucional poderosa. And here in Colombia, in 1991, clearly the drafters of the Constitution wanted to create a more powerful judicial organ than the old Supreme Court. And it wasn't just that the powers were transferred from the Supreme Court to a new specialist constitutional court, but those powers were increased, for example, with the tutela jurisdiction. Otro caso muy emblemático es el colombiano. Se puede decir que el constituyente de 1991 quería claramente tener una Corte Constitucional muy fuerte, que no hubiese una mera transferencia de los poderes de la antigua Corte Suprema a la nueva Corte Constitucional, sino que esta Corte fuera una institución mucho más poderosa dentro del sistema jurídico y político, por ejemplo, mediante la creación de la acción de tutela. By contrast, the drafters of the French Conseil Constitutionnel intended to create a very weak court whose only function was to police the legislature in not overstepping its bounds and protecting the executive. De manera que contrasta con esta, es claro que quienes diseñaron el Consejo Constitucional y el Consejo Constitucional francés querían una corte muy débil, cuya principal función fuera la de complacer al legislador al no meterse con él, al no meterse en sus competencias, y por esa razón allí existe un control previo y débil que termina siendo un consejo para el legislador y nada más. Similarly, drafters of new bills of rights in United Kingdom, New Zealand, deliberately wanted to limit the growth in judicial power that they were granting courts, creating what's known as weak form judicial review. De una manera similar, quienes diseñaron las leyes de derechos humanos en Nueva Zelanda y en el Reino Unido querían disminuir el poder de los jueces, y por esa razón crearon un modelo de control de constitucionalidad que ha sido denominado por el profesor Gardbaum el modelo de control de constitucionalidad débil de la Commonwealth. Now, some of these examples indicate deliberate design choices of constitutional framers are usually important, but not sufficient to explain the power of a court. Estos ejemplos muestran cómo las elecciones deliberadas
de quienes diseñan las cortes son importantes, pero no son necesarias para explicar el poder que pueda tener una corte constitucional. Because it obviously doesn't explain why some courts are able to enhance their powers beyond those granted by the drafters, others rarely use the powers that they've been granted, and others courts increase their power over time. Esto, por ejemplo, no explica por qué hay unas cortes que pueden expandir sus poderes, hay otras cortes que nunca usan sus competencias, y otras que simplemente incrementan el poder con el tiempo. So a second factor, I think, that helps to explain the power of courts is the legal culture in that society. Un segundo factor que ayuda a explicar el poder de las cortes y la diferencia de poder tiene que ver con la cultura jurídica de la sociedad. So I'll give two brief examples of cultural factors. One is the status of judges in that society. Ahí voy a dar dos ejemplos de factores culturales. Uno se refiere al estatus de los jueces en esa sociedad. So where the general status of judges is very high, it's more likely that courts will become consequential actors than in societies where the status of judges is low. Por ejemplo, si el estatus de los jueces es alto, es mucho más posible o probable que esa corte se convierta en una corte poderosa en esa sociedad, en comparación con aquellos contextos en el que el estatus de los jueces es débil o bajo. And in some countries where the status of ordinary judges is lower, it's been necessary to create specialist constitutional courts whose members are appointed in a different way and have a different outlook than that of ordinary judges. En algunos contextos en el que el estatus de los jueces ordinarios es bajo, ha sido necesario crear unas cortes constitucionales especializadas en las cuales los jueces tengan un estatus fuerte y un perfil alto. By contrast, where you have judges whose cultural status is relatively low, and you combine that with a non-specialist constitutional court, then you would expect that that court would not be a powerful actor. And that, I think, explains, for example, the situation in Scandinavia. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en Escandinavia. Si uno tiene un contexto en el cual el estatus de los jueces ordinarios no es alto y no hay cortes constitucionales especializadas, el resultado es que las cortes tengan un bajo perfil. A second instance of the importance of culture is with respect to changing a constitution. Un segundo factor cultural que es muy importante tiene que ver con el cambio en la Constitución. So in some societies, for example the United States, the Constitution has an incredibly high cultural status. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Constitución tiene un estatus cultural muy alto. So in that type of society, quite apart from the formal amendment rule and the politics of whether or not there are enough votes, there's an additional hurdle, which is this cultural barrier, because the Constitution has a sacred status. It makes it extremely difficult to amend the Constitution and therefore to overrule the Constitutional Court. Por ejemplo, en los Estados Unidos la Constitución tiene un estatus casi sacro y eso se combina con la dificultad formal para reformarla. En ese sentido, es casi imposible reformar la Constitución o cambiar la Constitución y por esa razón es muy difícil que los políticos puedan oponerse o invalidar algunas decisiones de la Corte Suprema. And so now I'll turn to the third broad factor that I think helps to explain the power of courts, which is the general political context in which they operate. Me voy a referir ahora al tercer factor que ayuda a explicar por qué unas cortes tienen más y otras menos poderes y tiene que ver con la estructura o el contexto político general. So I think at the general macro level, the political space available for a constitutional court depends significantly on the political regime under which it operates. Aquí quisiera decir que el espectro político en el cual se pueda mover una corte constitucional depende del régimen político en el cual ella opera. So, for example, in a fully authoritarian regime, one wouldn't expect that there's much political space for a powerful court. In what's become known as authoritarian constitutionalist regimes, there might be a little more space that's allowed to the court, but still not very much.
Por ejemplo, en un régimen autoritario pleno, no habría posibilidad para que una corte pudiese ser fuerte e independiente. Un poquito más de poder podría tener una corte en lo que se conoce como un autoritarismo constitucional, pero tampoco podría ser tan grande el poder de una corte de libre. In a third type of regime, so-called illiberal democracies, such as Hungary, Poland, and Venezuela, typically those regimes are characterized by affirmative steps to concentrate power and to curb the independence of any independent actors like a constitutional court. Una tercera tipología serían las llamadas democracias iliberales o no liberales, como la de Hungría, Polonia o Venezuela, y lo que se identifica allí es la existencia de ciertos pasos para concentrar el poder de manera autoritaria y a medida en que se avanzan esos pasos se quitan poderes a las cortes. And in liberal democracies, I think there's a different political space if you have a liberal democracy with a dominant political party, like South Africa or Japan on the one hand, and a liberal democracy without a dominant political party on the other. Si ya entramos al campo de las democracias liberales, un primer ambiente en el que uno podría evaluar el poder de una corte es aquel en el cual, por ejemplo, en Sudáfrica o en Japón existe un partido dominante. Eso sería un contexto distinto a aquel en el que no existe un partido dominante. Another general political factor, I think, is how dysfunctional or functional the political institutions are. So one explanation that's widely been given by the courts themselves in India and in Colombia is the dysfunctionality of the other branches of government, which requires, particularly in the context of the transformative constitution, the court to step into the gap. Otro factor es qué tan funcional o disfuncionales son las instituciones del país. Por ejemplo, una explicación que se ha dado en contextos como el de India o el de Colombia es que como se trata de contextos que no son funcionales, que son disfuncionales, la Corte Constitucional tiene que cumplir las funciones y reemplazar las funciones de otros órganos del Estado que no funcionan. I also think the broader socio-economic political context of a country can make a difference. If you have a wealthy, advanced industrial society like Germany, it has options in how it enforces social and economic rights. But, for example, a country like South Africa, a much poorer country, the courts have fewer options in how they can enforce broad social and economic rights. El contexto socioeconómico más amplio también tiene una importancia aquí radical. Por ejemplo, podría compararse lo que pasa en Alemania y lo que pasa en Sudáfrica. En Alemania las cortes tienen saben que el Estado tiene riqueza para que los derechos sociales sean cumplidos. Eso es muy diferente a lo que pasa en Sudáfrica, por ejemplo, el país en el cual, a pesar de que la Corte quiera, es muy difícil que se cumplan en realidad los derechos sociales porque el país no tiene las finanzas para hacerlo. Que si paramos o hacemos una consideración sobre los estudios de caso y luego preguntas. I'll be very brief. So now I just turn to my fourth part, which is to illustrate the interaction of these various factors in the cases of India and Japan. Again, the Indian Supreme Court is again one of those courts that's often referred to as the most powerful in the world, and the Japanese often referred to as the weakest. And I think, again, the explanation arises from the combination of these factors. Ahora voy a ilustrar cómo opera la combinación de estos factores y lo voy a hacer con dos estudios de caso. El primero se refiere a India, que es una de las cortes más poderosas del mundo, y al caso de Japón, en donde existe una de las cortes menos poderosas del mundo. So in many ways, the Indian Supreme Court has legal powers that other constitutional courts can only dream about. En muchos respectos, la Corte Suprema de India tiene unos poderes que serían soñados. Muchas cortes constitucionales del mundo nunca ni siquiera podrían soñar con tener esos poderes. The Supreme Court of India has essentially given itself three particularly important powers over the last 30 years. Durante los últimos 30 años, la Corte Suprema de India se ha dado a sí misma tres poderes muy importantes. Again, this reflects the importance of judicial and legal practice in both measuring and explaining judicial power.
La autoatribución de estos poderes refleja tanto las medidas como los criterios que las explican en relación con los poderes de una Corte Suprema que antes mencionamos. So the first of these three powers will be familiar. It's the power to review the substance of constitutional amendments under the well-known basic structure doctrine. La primera de estos poderes es el de controlar la constitucionalidad material de las reformas constitucionales, que tiene que ver con la famosa doctrina de la estructura básica, basic structure. The second is the power to appoint its own members under what's known as the collegiate system. The Supreme Court of India decides who the new members of the court will be. El segundo poder es el poder de nombrar a sus propios miembros. And the third power it's given itself is to adjudicate what's known in India as public interest litigation, which has enabled the Supreme Court of India to effectively become an institution of governance. El tercer poder es el poder de decidir casos que tienen que ver con litigios de interés público, que ha permitido que la Corte Suprema de India tenga que meterse en asuntos de gobernanza pública, de gobernanza de creación de políticas públicas. On the other hand, there are certain formal powers that reduce the power of the Supreme Court compared to other courts. Por otra parte, hay algunos aspectos que reducen el poder de la Corte Suprema en comparación con otras cortes. The first is a relatively flexible constitutional amendment rule, which has been used 101 times in India. El primero es que la Constitución de India se puede reformar de una manera muy flexible, por ejemplo, se ha reformado 101 veces. Often to overrule the Supreme Court. En muchos casos para dejar sin efectos decisiones de la Corte Suprema de India. The second is that one of those amendments created what's called the ninth schedule to the Constitution. Uno de esas reformas creó el famoso esquema de los 9 pasos de la Constitución, which immunizes legislation from judicial review. Y uno de los efectos de ese esquema es el que crea una inmunidad para las leyes de tal manera que la Corte Suprema no los puede declarar inexequibles. The third formal power that reduces the power of the court is that the Constitution mandates a retirement age of 65. La otra regla que reduce los poderes de la Corte es que la Constitución de India tiene una edad de retiro forzoso de 65 años para los jueces de la Corte. And the practical bite of that provision is because of the collegiate system, India works on a seniority system, which means that judges don't get appointed to the Supreme Court until they're well into their 60s, which means that they don't serve for very long. Y esto tiene que ver, o la fuerza de esta regla de retiro forzoso, tiene que ver con el hecho de que en India se opera con un criterio que tiene que ver con la antigüedad. Los propios jueces de la India eligen a sus colegas y solo los eligen cuando ellos ya tienen una amplia trayectoria, lo cual quiere decir que en realidad los eligen después de los 60 años y si se tienen que retirar a los 65, pues los jueces terminan sirviendo muy poco tiempo en la Corte Suprema. An aspect of judicial and legal practice that reduces the power of the court is its growing size. The Supreme Court of India now has 32 members. It's the largest constitutional court in the world. Otro aspecto que debe tener en cuenta es que la Corte Suprema de India es una corte muy grande, tiene 32 jueces, es una de las cortes supremas más grandes del mundo. And so the court tends to sit in panels of 2 or 3 judges, and that reduces and complicates the precedential effect of any of its decisions. Entonces el asunto es que allí hay salas de revisión de 2 o 3 jueces y eso hace casi imposible que pueda operar la doctrina del precedente judicial. Finally, the general socio-economic context of India means that it's hard for any political institution to translate its decisions into actual change. Finalmente, por las condiciones socioeconómicas de la India, es claro que es muy difícil para cualquier institución transformar a la sociedad, es decir, hacer que sus decisiones tengan en realidad un impacto importante. So those are the variables, I think, which allow us to identify how powerful the Indian court is. And now to turn briefly to what explains that degree of power, I'm going to just briefly refer to the 3 variables.
Esas son las medidas del poder de la Corte Suprema de la India. Ahora quisiera explicar por qué la Corte Suprema de India es poderosa, y por esa razón me voy a referir a las tres variables que antes comenté. So first, the constitutional drafters, who sat for 3.5 years in the late 1940s, clearly intended to create a more powerful court than was typical in the English common law tradition at the time. Es claro que quienes diseñaron la Corte Suprema de India a finales de los 40 pretendían crear una corte con muchos más poderes que aquellos que tienen los jueces en el ambiente tradicional británico que regía antes de la independencia de India. On the other hand, it's clear that the court has become much more powerful than the drafters intended in 1950. Desde luego también es clarísimo que la Corte se ha convertido en un actor mucho más poderoso que aquel que quienes la diseñaron pudieran imaginar cuando la abocetaron a finales de los años 40. So I'll just mention one cultural factor that I think helps to explain the power of the court, and then a political contextual factor. Ahora quisiera mencionar solamente un factor cultural y luego un factor político que tiene que ver con el contexto. The cultural factor is that the status of judges in India is perhaps the highest in the world. It's absolutely extraordinary how powerful and how high status judges in India are. Ese factor político cultural tiene que ver con el altísimo estatus que se reconoce a los jueces de la India. Deberíamos aprender aquí en Colombia eso. En India está reconocido que los jueces tienen un estatus altísimo en la sociedad, quizás el mayor en el mundo. And in terms of the political context, I think the key to understanding the power of the court is the changing political contours of the Congress Party in India. Y un aspecto que tiene que ver con el contexto político es la manera cambiante en que la dinámica de los partidos se ha manifestado en el Congreso de la India. So, during the first 30 years of India's independence, the Congress Party was the dominant political party. En los primeros 30 años hubo un partido dominante en el Parlamento de la India. And during that time, the Congress Party, because it easily could secure the 2/3 votes to overrule the court through constitutional amendment, did so many times. En los primeros 30 años el partido del Congreso, que se llamaba, tenía más de 2/3 en la legislatura, y por esa razón en muchos casos dejó sin efectos mediante reformas constitucionales fallos de la Corte Suprema. In the last 30 years, there's been no dominant party in India, and it's no coincidence that it's in those 30 years that the Indian court's power has grown. En los últimos 30 años no ha habido un partido dominante en el Parlamento de la India, y no es sorprendente entonces que el poder de la Corte haya crecido en los últimos 30 años. Primarily through the three powers that it granted itself. Sobre todo por los tres poderes, las tres competencias de las que hablamos, que ella misma se autoadjudicó. So very briefly on the Japanese Supreme Court. Ahora haré una breve referencia a la Corte Suprema de Japón. It's generally seen as the paradigm of a weak constitutional court. Generalmente se reconoce como un paradigma de una Corte Constitucional débil. Not only because it's only struck down legislation 8 times since 1947. No solamente porque han declarado inexistentes muy pocas leyes desde que fue fundada, but because it really doesn't play a consequential role in Japanese constitutional politics. Pero sobre todo porque no tiene un efecto que tenga consecuencias grandes en la política japonesa. For example, at the moment in Japan, there's a huge constitutional issue about amending the so-called pacifist constitution of 1947. Por ejemplo, en este momento hay un gran debate en Japón en relación con la reforma de la llamada Constitución pacifista, que fue la base de la creación de la Constitución de Japón en 1947. The current government didn't quite have the number of votes to amend the Constitution. El gobierno actual del presidente Abe no tenía las mayorías para reformar la Constitución. So very controversially, they issued a, quote, reinterpretation of the relevant provision to permit Japan to send troops abroad.
Entonces lo que hizo el gobierno, no la Corte, fue hacer una reinterpretación de la disposición básica de la Constitución pacifista, el artículo 9 de la Constitución japonesa, y de esta manera el gobierno se permitió a sí mismo enviar tropas fuera del país. But amid all of the controversy, no one in Japan expects the Supreme Court to play any role in the way it's resolved. Y en medio de esta controversia, nadie en Japón espera que la Corte Suprema diga algo acerca de la interpretación de esta disposición constitucional y de esta manera resuelva el problema. And the question is why? La pregunta es ¿por qué? It's not legal powers, because again, the Japanese court has essentially the same formal powers as the United States court. No es que la Corte Suprema de Japón no tenga las competencias, porque la Corte Suprema de Japón tiene las mismas competencias que la Corte Suprema de los Estados Unidos. I think there are two major explanatory factors. Hay dos factores que lo explican. One relates to legal culture in Japan. So as I mentioned, if you combine low-status ordinary judges with decentralized judicial review, that's a recipe for judicial weakness. Uno tiene que ver, es un factor cultural y esta combinación de que los jueces tengan un estatus bajo en la sociedad y dos, que existe un modelo difuso de control de constitucionalidad, es decir, que no existe una jurisdicción constitucional concentrada. Esta es una fórmula casi infalible para tener una Corte Constitucional, una Corte Suprema débil. That is without a specialist constitutional court. Esto es lo que ocurre cuando no existe una Corte Constitucional especializada. And that's what you have in Japan. Japan and the Scandinavian countries are really the only countries that have that combination, and it's no surprise that they both have weak constitutional courts. Esto es lo que pasa en Japón. Japón y los países de Escandinavia tienen esta fórmula y por eso no es sorprendente que en esas latitudes las Cortes Supremas sean muy débiles. And the key feature of political context, which I think is very important, understanding the power of the court, is that there's been a dominant political party in Japan ever since 1947. Y el factor político aquí que es clave para explicar este fenómeno es que desde 1947 ha habido un partido político dominante en Japón. That dominant party, the Liberal Democratic Party, will undoubtedly win the general election on Sunday. Sin lugar a dudas, en las próximas elecciones generales del domingo, este partido, que es el Partido Democrático Local, ganará las elecciones otra vez. And because it's been in power so long, it's appointed all of the members of the Japanese Supreme Court. Y dado que este partido ha estado en el poder tanto tiempo, pues ha nombrado a todos los jueces de la Corte Suprema de Japón. And in Japan, the legal practice is that it's perfectly acceptable to appoint party loyalists to the Supreme Court. Y la práctica en Japón es que es aceptable que los partidos nombren a jueces que les son leales, fieles. And so predictably, it's not a court that exercises very much independence of the government. No es difícil predecir que esta corte no sea una corte independiente del gobierno. And with that, I'll finish, and I look forward to your questions, comments, reflections. Again, this is a work in progress, so there's lots of room for refinement. Y con esto, pues yo termino y les doy las gracias y les quisiera invitar a entonces quisiera saber quién se anima, por favor, Torres. Carlos, es importante. Es claro que una corte muy poderosa corre el riesgo de autodestruirse. ¿Cómo hacer para que sea muy poderosa sin que corra ese riesgo? Muy bonita pregunta. Justice Francis asked the following. It's clear that a very powerful court has the risk to self-destruction. How can a powerful court keep its power without destructing itself? That's a great question. Muy buena pregunta. One of the problems with powerful courts is that there really are no clear checks on its power except judicial wisdom and self-restraint. Una de las claves o de los problemas de las cortes muy poderosas es que no tiene ningún poder que la controle y lo único que la puede llevar a controlarse es su propia sabiduría y su propia autorrestricción.
And there are several examples in recent years of constitutional courts, powerful constitutional courts, that pushed too hard. Two examples are the Egyptian Constitutional Court, which closed down the Egyptian Parliament, a little like the Venezuelan court tried to do a couple of months ago. Y hay algunos ejemplos de cortes constitucionales y cortes supremas que han ido hasta el límite o incluso más allá del límite. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Egipto, que cerró el Parlamento, y la Corte Suprema de Venezuela, que hizo lo mismo. And the Turkish Constitutional Court engaged in a battle with the Erdogan government to protect and preserve the fundamental principle of secularism. Y otro ejemplo es el de la Corte Constitucional de Turquía, que entabló una batalla con el presidente Erdogan para mantener el secularismo en Turquía. And both of those triggered political backlashes, which resulted in those courts essentially losing their power and independence. En estos casos, el caso egipcio y en el caso de Turquía, esto dio origen a una resistencia política muy fuerte que terminó con la pérdida del poder de las cortes. So it's a difficult balance. Es un equilibrio muy difícil de alcanzar. Sí, por favor. Mi pregunta es, profesor, claro que las cortes tienen poder, lo usarán en un contexto determinado. La pregunta es, en su opinión, el ejercicio de estos poderes debe hacerse en un sentido estricto, según lo que dice la norma constitucional, de que los poderes deben ejercerse en la norma, o por el contrario, el ejercicio del poder de los poderes constitucionales debe ser amplio y extenso, pues según un poco la teoría de la constitución viviente, es decir, cómo va cambiando, o debemos quedarnos con una lectura original del ejercicio de los poderes. The question is should apply a doctrine like living constitutionalism or so that courts should abide by the formal reading of its own powers, or should enhance the powers. Unusually for me, I'm steering clear of normative issues in this paper and trying to identify measures, sources of power, and explanations. So I don't go to the normative direction. But to respond to your question, I think that even if one believes that courts should adhere to self-constraining methods of interpretation, I think history shows that it's very difficult to constrain the power of courts. It's much harder to get, once the genie is out of the bottle, as we say in English, it's much harder to get the power back in the bottle. It tends to expand. So I think, again, one of the things that comparative constitutional lawyers do is try to offer history, a variety of examples for constitutional drafters. And I think history shows that, for the most part, even if courts formally adhere to originalism, as for example, the majority of the United States Supreme Court does, that doesn't result in judicial restraint. Algo que yo no hago en este trabajo es tratar de dar recetas o de abordar el problema desde una perspectiva que se refiere al deber ser, a lo que debería suceder. Lo único que yo puedo decirle es que, por más de que quienes diseñen las cortes se esfuercen por controlarlas, lo que suele ocurrir es que las cortes se van más allá de sus competencias y expanden sus poderes. Dentro del análisis comparado, si uno mira lo que está pasando en España versus lo que pasó en Quebec, en Canadá hace unos 15 años, ¿cómo podría uno decir, digamos, el tema de la secesión en Canadá? La Corte de Canadá emitió una decisión un poco ambigua, sin declarar inconstitucional la secesión, mientras que en España se declaró inconstitucional la secesión.
de Cataluña. ¿Cómo en su estudio mide ese impacto? Porque puede que sea más poderosa la Corte española, pero el remedio es demasiado estricto para la situación real. The question is the following. If we compare, for instance, the decisions of courts, of public courts in the case of Spain and in Quebec, in the case of Spain, concerning the secession of Catalonia, the court declared unconstitutional the secession, while in the case of Quebec, the court made a very good ruling that at the end was very effective. Then one could say that, for instance, the Spanish court is powerful in just declaring the inconstitutionality, but we don't know, we wonder about the effect. While in the case of Quebec, maybe the decision was not so powerful, not so strong, was weak, but the effect was powerful. Then the question is how to measure the final effect of decisions in these comparative scenarios. That's a wonderful question. I think when I said that the measure of being consequential is harder to quantify than unidimensional factors like how many times is a court cited, how many times does the court strike down legislation, your question exemplifies how difficult it can be to measure how consequential a court is in affecting outcomes. Because as you suggest, we don't know what the outcome is going to be in Spain yet, but formally it does look as if the Spanish court, acted in a stronger way. But I think the role of the Canadian court in the Quebec reference case indicates that it had a very significant role in the outcome, in the sense that it kind of accommodated all sides and perhaps really helped to bring about the result of a fairly amicable resolution of the issue. Whereas, it might turn out that the Spanish court is more going to result in the kind of political backlash or breakup of the country, the very opposite of the intervention that it hopes to bring about. But it's a wonderful question which exemplifies how difficult it can be, certainly while we're still in the middle of things, to assess the impact and the role of the Constitutional Court. Su pregunta es maravillosa y yo creo que usted trae a colación un ejemplo muy bueno de por qué la tesis según la cual el poder de una corte depende de las consecuencias, de los efectos de las decisiones de esa corte. Por qué esos efectos son muy difíciles de medir, no son cuantificables como de una manera simple si decimos una corte es poderosa por el número de leyes que declara inconstitucionales. En el caso de Quebec es claro que los efectos de la decisión tuvieron una gran importancia para lograr una solución amistosa del problema. En el caso de España no sabemos y es muy posible que esa decisión en apariencia muy fuerte de la Corte, consistente en declarar la inconstitucionalidad de la separación de Cataluña, pueda terminar incluso en la generación de un movimiento contrario a la propia decisión y en la creación de unas tensiones políticas difíciles de solucionar. Por favor. El profesor hablaba sobre el factor de estructura política formal y en ese factor incluía el escenario de la disfuncionalidad como uno de los factores que hace o convierte a una corte en una corte fuerte. Quería saber si la corte fuerte en un escenario de disfuncionalidad solo es, digamos, víctima del proceso político o si ella siendo fuerte corrige la disfuncionalidad institucional en la cual se volvió poderosa. Si hay una relación solo de efecto hacia la corte o si la corte tiene un efecto en el escenario político para corregir la disfuncionalidad que la hizo ser fuerte. The question refers to the factors concerning functionality and or dysfunctionality of the institutions in which they operate. The question is whether in that scenario you consider that the court is just a victim of the system or like a savior that is able to
put the system to work together with it. Again, it's a wonderful question. I mean, I think that in the context of transformative constitutions, which kind of mandate all public institutions to participate in bringing about change, it's easier in that context, I think, for courts to do what the Colombian and Indian courts did, to make a strong case that it's not that we want to do this, but we're obligated in the absence of effective action by the other institutions. But I think in the context of transformative constitutions, it's easier for the court to explain why they need to step in to fill the gap, even though they don't want to compared to other constitutions. I think there's no obligation on all public institutions. En el contexto de una constitución transformadora, es más fácil que una Corte Constitucional se sienta obligada a entrar y llenar ese vacío que en otro contexto en donde las instituciones no se sienten obligadas a transformar la sociedad. But again, I'm not really focusing on the normative aspect, but in terms of whether or not the court should be thought of as a savior, again, you know, it depends obviously on whether they're effective to bring about the change they want. And again, often the socio-economic context means that it's one thing for courts to issue orders, but another for them to actually bring about the change. Eso también tiene que ver con los factores socioeconómicos. Por ejemplo, en un ambiente socioeconómico en el cual el Estado no tiene dinero suficiente para pagar por las órdenes que dan una corte, pues entonces en esos escenarios será más difícil que la corte pueda ejercer unas funciones fuertes y transformar la realidad. Second is the cause and effect of judicial power and legislative effectiveness, because there's a long argument, you know, in constitutional theory that the consequence of strong constitutional courts is, in the words of James Bradley Thayer, to dwarf the competencies of the political branches. And so, you know, to the extent that constitutional courts step in this way, it may not, as the court intends, enhance the legislature and create incentives for the legislature, but may further dwarf the capacity of the legislature. I mean, that's a sort of complex empirical question about what the cause and effect would be in a particular society, but it's certainly a possibility. Pues el asunto es un asunto muy complejo que tiene que ver con las relaciones causales que se dan entre las sentencias judiciales y las leyes. Hay casos en los cuales las decisiones judiciales entran en el ámbito de las leyes y otros casos en los cuales, por reacción a eso, se crean otros centros legislativos que hacen que tienden a dejar sin efecto las decisiones de la juez. And thirdly, there's again a general tendency for courts at the beginning to reluctantly exercise the power, but once it's accepted as part of the system, that power becomes an entitlement of the court, and then one moves into questions about, is the court too powerful? What are the checks on it? Can we rely on judicial restraint? Por otra parte, por último, hay muchos casos en los cuales las cortes se autoatribuyen funciones, las ejercen de una manera muy fuerte y la gente ya se acostumbra a que así sea. Y entonces ahí viene la pregunta de quién controla el controlador, cuáles son los límites, cuáles son las maneras como la corte pueda controlarse a sí misma, y ahí vienen los asuntos de autorrestricción judicial y de sabiduría de las funciones judiciales. Pues digamos, dentro del poder que tiene una corte, ¿qué tanto poder o qué papel juega en la modificación de una cultura jurídica, por ejemplo, en la cual prevalece el positivismo ideológico? O sea, digamos, la idea positivismo ideológico en clave obvio que plantea esa idea de yo hago lo que dice la ley. Entonces, esas sentencias de la Corte, ¿qué tanto pueden colaborar a cambiar esa idea positivista ideológica en una cultura jurídica donde prevalezca?
how can the decisions of a public court change the legal culture in an environment in which ideological positivity reigns? Again, that's a very complex question. You know, the extent to which any of these factors are kind of independent or dependent variables is something that I need to think about, whether my argument really is that there's a kind of, you know, a primary driving force for which the others are kind of dependent variables. I'm not yet sure. But, you know, the question specifically of legal culture, whether legal culture is a kind of independent variable or something that does respond to change in legal practice, you know, I think is a very difficult question, and I need to and will think about that one more. My hunch is, again, is that it probably does vary from legal culture to legal culture, how flexible it is and how much it's a given. I mean, just for example, I mentioned the very high status of judges in India. It's part of a general feature that common law countries historically have afforded incredibly high status to judges. Why is that? Because historically judges made private law. That was their job. Private law was made by judges in the context of litigation. And so judges were lawmakers. In some common law countries, it was precisely because of that cultural factor that they refused to give judges the power of constitutional review, because they anticipated that if you give this extraordinary power to already very powerful high-status officials, that the outcome is very predictable. And I think, you know, that accounts significantly for the Indian experience, and it's only very reluctantly that countries like the United Kingdom and Canada and New Zealand have recently given increased powers of judicial review to their judges, because they know that in that particular cultural context, judges are likely to become extremely powerful and no other political actor can resist their decisions. Esa es una pregunta muy difícil sobre la cual tengo que pensar más. Mi idea es que esto variará dependiendo de la cultura jurídica de cada país. Por ejemplo, es algo claro que en India, en el país en el cual los jueces tienen un estatus muy grande, estatus muy alto, porque se dedicaban sobre todo a crear las reglas de derecho privado, y entonces su función de creación de derecho era muy fuerte. Pues en un contexto como ese es muy claro que los jueces tendrán una prominencia, y al tener una prominencia sus decisiones tendrán gran impacto en el cambio de la ideología jurídica prevaleciente, y si esa ideología prevaleciente es el positivismo ideológico, pues así será. Bueno, la última pregunta, yo creo. Quería preguntar si en contextos de transición es importante que la Corte Constitucional sea fuerte para que a través de la actividad judicial se impulsen las transformaciones que requiere la sociedad, o si por el contrario es mejor una Corte Constitucional débil para que aquellas reformas se impulsen a través de la vía democrática. Or weaker constitutional courts that allows legislation to implement justice measures. Again, in this paper, I'm not discussing, you know, normative questions about what powers should be allocated, but again, in response to the question, again, my instinct is that it does depend on the context. You know, I think, you know, wise designers of transitional provisions need to take into account all of these factors in an attempt to anticipate, you know, what is going to be the most effective allocation of power. So I can imagine in certain contexts, I think it would be perfectly reasonable to think that we need to empower the courts very significantly to have an effective transitional justice regime. But again, in others, depending on, you know, again, culture, political context, electoral context, legal, judicial practice,
that probably would not be an effective solution. So it's hard to give a universal normative answer when my instincts are always that it depends so much on the legal and political context, and formal powers themselves in the abstract don't necessarily predict the strength of courts or their actual role in affecting outcomes. Yo diría que mi trabajo, yo no me ocupo de asuntos normativos, de cómo deberían comportarse las cortes en cierto contexto. Mi idea es que esto depende del contexto. Hay casos en los cuales, escenarios en los cuales, contextos en los cuales una corte constitucional fuerte en un contexto de transición podría bloquear el proceso, y en otros casos en los cuales una corte constitucional débil podría impulsar ese proceso y viceversa. Bueno, pues muchas gracias. Thank you so much for the wonderful lecture. Por favor, acompáñenme para